Hola, ¿cómo están, netas y netos? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo con nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de medicina de estilo de vida? Pues no. No es cierto. Pues la Decidimos, neta ¿verdad no. que no? No vamos a La hacer neta esto. no. No vamos a hacer eso. Y bueno, yo no las ando ni saludando. ¿Cómo están, queridas Hola, muy netas? bien, ¿cómo están todas? Saludos también a todos los que nos ven, nos escuchan, nutrinetes y nutrinetos. Nutrinetes, nutrinetas y nutrinetos, Nutrinetas. todos bienvenidos. Entonces decidimos que por error y porque se nos Por había error de olvidado cálculo. el Día del Mundial Internacional, perdón, de la Mujer, que entonces íbamos a cambiarle al tema, pero yo espero que no les importe, al contrario, vamos a hablar de un tema súper interesante que es como, o sea, lo que significa pues el género también y la mujer y la relevancia pues de la nutrición en la mujer y cómo impacta en la salud en general. Entonces, bueno, yo voy a empezar ahorita hablando un poco como de lo que es la historia, un poco de lo que son las dietas que se han venido haciendo y fíjense cómo o sea, se emparejan con temas como desde el voto de la mujer, por ejemplo, en los 30, o sea, cuando las mujeres se les dio el primer voto en 1930, en los 20 las mujeres empiezan a fumar. Entonces se empieza a asociar, por ejemplo, el fumar con bajar de peso. Y esto desde los 20, ¿no? En los 30 empieza una dieta que se llama la dieta de la toronja y desde entonces viene toda esa idea de que si bajamos de peso, por ejemplo, comiendo toronjas, que también me parece interesante. Y la razón por la cual hago esta como colación de historial de dietas más o menos por décadas es porque me parece que también es como muy importante reconocer, por ejemplo, qué tipo de dieta le tocó hacer, entre comillas, a abuelas, a mamás, y cómo impactan o han impactado también en nuestras vidas las dietas que nuestras mamás por edad, por ejemplo, hicieron en sus respectivas décadas, perdón, en donde nosotros también como nacimos y fuimos creciendo. Entonces, en los 30 hay todo un movimiento de la toronja, y sale un primer libro por un autor que se llama Fishbane, que se llama Tu dieta y tu salud, en 1937. Y esto es interesante porque desde ahí se empieza como a hacer esta relación entre lo que comes, la salud, bueno, desde mucho antes, obviamente, pero ahí hay un poco de historia. En los 40 hay hay un cóctel de Cayenne, y esto es como lo que se usa para, o sea, como cóctel, pero cóctel así, tal cual, alcohol así, con Cayenne, que también es como nutracéutico, como, o sea, Pimienta de Cayenne. Sí, pimienta de Cayenne, y entonces, y salen también, no empiezan a salir como otros libros que están relacionados con lo que comes. Hay una parte, empieza como todo una especie de historia en relación al deterioro generacional prehistórico, dependiendo o sea, que se da con aumentos o disminuciones de contenidos calóricos, o sea, obviamente nos tendríamos que meter a todos los libros, pero pues no vamos a hacer eso, ¿no? Pero fíjense cómo es súper interesante porque sale como toda la historia, o sea, en 1950 es cuando empiezan a hablar como de la col, y ya ven que, pues yo no sé si les tocó a ustedes, ¿La pero sopa de col? la sopa de También hay col una o dieta las de dietas eso. de la col. Claro. Y De sopa de col en la mañana, sopa de col en la comida. Exactamente, y estos son como unas épocas de las mujeres de los 50, ya saben, Lana Turner, Marilyn Monroe, Jane Russell, o sea, sería la Félix aquí, o sea, ya saben, ese cuerpazo, ya saben, cincuentero, ok. Fíjense, en los 60 entra el sistema de puntos. Entonces, todo lo que vemos de WW ahorita, eso es como el inicio de los sistemas de puntos, o sea, se cambian como calorías por sistemas de puntos y empiezan todas las temas de los reemplazos de los alimentos desde los 60. Entonces, por ejemplo, si naces en los 60, estás con mamás que están haciendo ese tipo de dietas, ¿no? Si naces ya en los 70, estarías ya hablando de mamás, por ejemplo, que estarían haciendo dietas relacionadas con una pastillita mágica, o sea, ya es el tiempo en donde empezaban a usar algún tipo de anfetaminas para bajar de peso.
En los 80 estás hablando de todo, de todo lo que es como las dietas tipo slim fast, o sea, otra vez reemplazo de alimentos, ¿no? Y en los 90 empieza como todo el movimiento anticarbohidrato, pues. Entonces es como cuando Oprah baja 35 kilos, ¿verdad? Tomando como dietas líquidas y entra también toda la etapa como de las dietas en los 90 de Atkins, todo el fen-fen, ¿se acuerdan de la fenfluramina y la fentermina? O sea, cuando se daban este tipo de dietas y como en los 90 hay Ornish, la dieta de la zona. Oye, bueno, ahí empiezan muchísimas, pero también en ese periodo muchísimo lo de bajo en grasas, ¿no? Sí, o sea, el low fat es esa época, 80s, 90s. Todo bajo en light. grasas. 80 es más lo bajo. No importa que te comas un bagel con... Así es. Y luego ya eso fue 80s, porque en los 90s entonces ya entra esta parte de que pues bájale a los carbohidratos, ¿no? O sea, ya, pum, vuelan, van para afuera, ¿no? Y luego ya en los 2000 entran como toda la dieta líquida, el juicing, o sea, todo lo que tenga que ver con hacerte licuaditos verdes, o sea, y luego en el 10, o sea, en los 2010 entran como todas las dietas paleo, con todos los temas del aceite de coco, 2015 sin gluten, o sea, ya el superfood. Y ahorita, o sea, desde el 2016, 17 y 20, pues estamos hablando de veganos, basados en plantas, y entonces ya nos movimos ya nos fuimos como a un movimiento mucho más natural. Más natural, exactamente. Entonces, pero otra vez de nuevo, nada más ver todo este recorrido en la mujer, el impacto que ha tenido. Y yo aquí tengo como o sea, un libro que a mí, y son como 3 libros. Hay un libro que se llama La grasa como un asunto feminista. ¡Órale! Así bueno. es. Buenísimo ese título. La grasa como un asunto feminista, un libro que fue escrito en los 2000 por una autora que se llama Susie Orbach, y es mucho, o sea, como toda la base de todos los trastornos de conducta alimentaria, irte más por una alimentación intuitiva, pero desde la comprensión de el efecto que eso tiene, del feminismo tiene, ¿no? Entonces dice, el feminismo nos ha enseñado que las actividades que aparentan ser autodestructivas son invariablemente adaptaciones o intentos de hacer frente a un mundo. Y entonces, en este sentido, hablar de grasa no es una palabra objetiva que signifique tejido adiposo, sino que es una palabra muy cargada de valor negativo y emociones incómodas. Buenísimo. Totalmente. Entonces, desde ahí como ponerlo sobre la mesa realmente para empezar a tocar como todos estos temas de qué nos ha pasado a las mujeres, pues, con la dieta, o sea, cómo lo abordamos desde el género, ¿no? Porque todo esto que acabas tú de decir, Clau, aparecería que la atención o sea, la atención nutricional y, ¿no? Como esta buena alimentación y buscar información y hacer cosas es como muy hacia la mujer, pero no necesariamente es por la salud, sino por esto último que dices, ¿no? Por esa presión social, por cómo deberíamos vernos, qué rol tenemos que jugar ante la sociedad físicamente entonces, ¿cómo te debes de ver? Una presión, ha sido una presión tan fuerte que claro, en donde se ven todos estos comportamientos es en la mujer, pero por el otro lado, si lo ves realmente de la importancia, o sea, yo diría que la nutrición de la mujer es hablar de salud poblacional, o sea, así es. Así, pero si lo ves de ese lado, entonces ahí no hemos tenido el enfoque adecuado, o sea, yo creo que la última en el camino o la última en ponerse atención o la última en cuidarse, entonces es la mujer, cuando debería de ser entonces todo congruente, ¿no? Entonces la verdad es que sí, la nutrición de la mujer yo creo que es un tema esencial y en los últimos años muchas asociaciones han regresado a hablar como de nutrición en el ciclo de la vida. Del hombre y de la mujer también, ¿no? No se trata de que el hombre haga lo que sea porque estamos entrando en lo mismo, no, se trata de que población más saludable, pero la mujer en particular juega un papel fundamental. Entonces, por ejemplo, OMS para guías de obesidad infantil habla habla de la nutrición
temprana en el embarazo, ¿no? Y habla del enfoque en la mujer en adolescente y en el ciclo de la vida. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es una asociación médica completamente de ginecobstetras, habla de un enfoque de ciclo de la vida, de nutrición adecuada en la mujer, de irse a ver a la adolescencia, de que el cuidado general en salud debería basarse en nutrición. De hecho, se llama su campaña Think Nutrition First. O sea, que dices, esto ya está volteando a ver como hacia otros lugares que antes nadie volteaba a ver, ¿no? Y es importante porque cada vez hay más evidencia que lo que sucede en la vida de una mujer, desde tú estar inútero o tú tener un embarazo con un producto inútero, tiene una repercusión a largo plazo, que es lo que se considera como programación metabólica, pero no solo eso, sino también te va a afectar a ti como mujer en tu salud metabólica posterior. Entonces, lo que suceda en ese embarazo, cuánto peso ganaste, cómo te fue, si tuviste diabetes gestacional o no, eso va a afectar tu riesgo a desarrollar diabetes en etapas posteriores, o si hubo retención de peso posparto, entonces obesidad, y te va peor en la etapa de la perimenopausia, en donde tal vez tengas síndrome metabólico, obesidad abdominal. Y un dato traumático es que, de acuerdo a datos de Ensanud, y estos son 2016, no tengo aquí a la mano los del 2018, pero el 97% de mujeres, creo que es de 40 y tantos a 70, 98% tiene obesidad abdominal en México. O sea, y entonces si recorre su ciclo de la vida, probablemente sus exposiciones no fueron las mejores, no se logró lo que se tenía que lograr en esta población, ¿no? Y lo que tendríamos que lograr, o sea, podríamos ver el embarazo como una oportunidad, yo siempre digo es una oportunidad para la prevención, o como una desventaja, porque es a donde se va a ir, qué le pasa al bebé, qué le pasa a la mamá después, salud metabólica y a la obesidad. Y se habla mucho de que es una etapa, una oportunidad, porque en esta etapa las mujeres están motivadas para hacer cambios, ¿no? Es un momento para aprovechar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen una motivación extra, que no es nada más tú, sino este bebé, que le vaya bien, que crezca bien. Entonces ahí habría que aprovechar para desarrollar hábitos familiares a largo plazo. O sea, desde que nace el bebé, lactancia, dieta familiar saludable, etcétera. Pero ahí también la mujer se borra, Oti, o sea. No debería de borrar. Bueno, sí. Sí, o sea no lo debería de hacer solo por eso, sí. Culturalmente, ¿no? O sea, se borra. En todas las etapas se borra. Sí, me entrego toda yo, ¿verdad? O sea, cuentan todos los demás y no cuento yo, o sea. De eso voy a hablar más adelante. Sí, pero es urgente mejorar estas prácticas de alimentación y de actividad física y de buen estilo de vida a lo largo de la población. Y estamos llegando muy tarde si creemos que tratar a alguien en la adultez, ¿no? Incluso se habla de llegar tarde a si tienes una mujer que ya tiene diabetes o obesidad en el embarazo, eso es tarde. Entonces tendríamos que estar hablando de salud preconcepcional, ¿no? De una edad reproductiva saludable, de parejas saludables, con buenas conductas, de eso tendríamos que estar logrando para poder ver un impacto en todo lo demás. Así es. Y ahí, Edna, tú tenías unos datos ya más orientados hacia alimentación. Precisamente sobre género y seguridad alimentaria, ya que esto que se está discutiendo es súper interesante, porque la seguridad alimentaria nos dicen que es un concepto multifacético, que va más allá del número de personas que pueden sostenerse con un recurso alimentario, con limitados de la tierra, o que abarca una mucha gama de temas, principalmente que estos temas son de fundamental importancia para las mujeres. Ahorita os voy a comentar algo que me impactó a mí, ya que dice que el papel que jugamos las mujeres en seguridad alimentaria está prácticamente desconocido para muchos formuladores de políticas. O sea, que llegamos a impactar hasta ese punto que necesitamos recalcar eso. ¿Cómo podemos impactar en 3 áreas? Principalmente producción de alimentos, acceso a los alimentos y uso de los alimentos. Por ejemplo, las mujeres son productoras de alimentos, trabajan en pequeñas parcelas de las zonas rurales y en huertas en las zonas urbanas donde producen cultivos comerciales. También las mujeres trabajan en otros aspectos de la producción de alimentos, tales como el manejo de recursos. Cuando hablamos de acceso de alimentos, las mujeres aseguran que cada miembro de la familia reciba una porción adecuada de los alimentos disponibles y muchas veces sacrifica su propia alimentación, nutrición, para darle a la familia esa seguridad alimentaria. O sea, cómo ella lo va a cubrir.
Las mujeres también dedican su tiempo e ingreso principalmente en esa adquisición de alimentos. O sea, también hasta cómo organiza la misma economía del hogar para que pueda llegar esa adquisición de alimentos. El uso de alimentos nos menciona, que es un documento de la FAO, que las mujeres se encargan de la nutrición en la mayoría de los hogares. Las mujeres decidimos qué alimentos vamos a comprar y cómo los vamos a preparar. Y en muchos casos la preparación de alimentos requiere del uso de una cantidad considerable de tiempo para recoger ese combustible y luego preparar los ingredientes y llevar a un plato a su casa. Entonces, allá formulado, estructurado, etcétera. Pero algo que a mí me gustó y se me hizo súper interesante es cómo tenemos esta contribución de las mujeres a la seguridad alimentaria. Nos dice algo bien interesante, dice que el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y a otros servicios de planificación familiar son componentes esenciales de la seguridad alimentaria. Y eso a lo mejor no lo habíamos pensado porque nos dice que el nivel de nutrición de la familia y del tiempo libre que dedica la mujer a la producción y preparación de alimentos dependen de su capacidad que tenga de controlar el número y espaciamiento de los embarazos. Entonces, no nos fijamos desde esa parte de todo lo que está contribuyendo la mujer, incluso desde cómo planifica la familia junto, obviamente, con su pareja. Otro punto también que se me hizo interesante es que, por ejemplo, el reconocimiento y compensación adecuados de un trabajo productivo y reproductivo de las mujeres son elementos esenciales porque mucho de lo que también se contribuye es una economía informal. O sea, no estamos en un trabajo a lo mejor más estructurado y por ahí también maneja esa cuestión de la actividad productiva, no aparecen estadísticas oficiales de ese suministro y también movimiento de alimentos. Ahora, ¿qué sucede en los hogares de escasos recursos? En los hogares donde las mujeres y las niñas tienen mayor probabilidad de sufrir malnutrición. Eso también ya lo conocemos, lo cual, pues bueno, afecta todo este elemento, vínculo de pobreza, malnutrición, incluso la obesidad, que nos está afectando desproporcionadamente a las mujeres, incluso también en nuestro país. Y un punto también yo creo que no hay que dejar de mencionar, mejorar el acceso a las mujeres a la educación es un punto crucial para mantener esta seguridad alimentaria mundial, porque cuando tenemos este acceso a programas de educación, las mujeres, al estar capacitadas en materias desde producción agrícola, al manejo y conservación de recursos, va a impactar precisamente a ese elemento clave de esa disponibilidad. Y por último, bueno, pues nos hablan que sí, a nivel actual, en cuestiones de producción se demuestra que el mundo sí produce suficientes alimentos para todos los habitantes, pero aún tenemos esa distribución desigual. Trae como consecuencia que muy pocas personas consumen o demasiado, o hay personas no consumen lo suficiente, y aquí es donde los aportes de las mujeres en el proceso de formulación de políticas son vitales, dado este conocimiento, sobre todo de los requisitos diarios para alimentar a la familia y a la realidad de la agricultura en los países en vías de desarrollo. Entonces, me hizo puntos muy específicos, precisamente donde podemos nosotros estar ahí aplicando todos estos elementos de la seguridad alimentaria. Y claro está que la mujer, desde que estamos en esta planeación desde el hogar, es clave. A mí me ha tocado algunas situaciones, incluso con pacientes que están muy casadas hasta con los tipos de dietas que ahorita mencionaba Clau, y la mujer decide hasta que no se van a comer frutas en la casa porque no es bueno y porque aumentan de peso. Entonces, por su creencia, claro. Ajá, es una influencia muy fuerte, entonces ahí es donde tenemos que hacer esta parte de la educación, muy importante. O si la mujer se pone a dieta, entonces sí, termina descontrolándose también. Toda la parte de la alimentación que se provee al hogar y cómo también educamos como padres y cómo llegamos a influenciar tan importante. Pues es que usas el modelaje, ¿no? Entonces, si tu mamá, por ejemplo, se la pasó haciendo, o sea, yo pienso en los niños, ¿no? Si yo me la paso aquí haciendo dietas o todo el tiempo, o sea, haciendo una forma de comer, pues eso es lo que van a aprender mis hijos, ¿no? Por eso impacta, ¿no? Sí, a mí me encantaría dar continuidad a lo que platica Oti y a lo que platica Edna también, porque hablan de bueno, la importancia de la mujer, por ejemplo, de cuidarse en el tema del embarazo, el papel tan importante que tiene en la procreación y cómo esto va a ser parte de su programación metabólica y va a tener un impacto en el envejecimiento de esta mujer, en la calidad del envejecimiento. Edna platica, por otra parte, de que tenemos pues mucha influencia y que somos punto importante para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, pues tenemos mucha responsabilidad. En realidad, nosotras, si somos 5 mujeres de aquí reunidas, no creo que todas sabemos que cargamos mucha responsabilidad social
y que en medio de todo esto hay mucha desigualdad. Si hablamos de temas de género, creo que hablar de la igualdad y la desigualdad es súper importante y analizar cómo esto tiene un impacto también en la salud, por supuesto, en el estilo de vida de la mujer y en el tipo de envejecimiento que va a tener, porque todas vamos a envejecer en algún punto. Sin embargo, hay formas de envejecer, ¿no? Y hay calidad de envejecimiento. Entonces, aquí entra un término que yo investigué y lo chequé con la organización Oxfam. Si no han escuchado de esta organización, los invito a que lo busquen en Google, porque es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en más de 90 países y hacen mucha investigación sobre tema de igualdad. Y ellos tienen artículos súper interesantes donde el que más me llamó la atención hablan de que no todas las desigualdades son visibles. Hay cosas que son como muy obvias, muy evidentes, pero hay otras que están más escondidas. Y de aquí surge el término del trabajo de cuidados. Es un término ya acuñado que hay mucha investigación al respecto. ¿A qué se refiere este trabajo de cuidados? El cuidado infantil, o sea, desde el cuidar un bebé, los hijos, la asistencia a personas mayores, o sea, recordemos que también los ancianos muchas veces llegan a necesitar apoyo, que se les cocine, que se les ayude a ir al baño, se les bañe, etcétera. Personas con enfermedades físicas, ¿qué tal si en tu familia hay alguien que tiene un síndrome específico, algún tipo de discapacidad mental, física? Además de todas las tareas domésticas diarias, ¿no? Mantener una casa implica muchas situaciones, desde toda la parte logística, la parte del aseo, la cocina que ya hablábamos, el preparar alimentos, lavar, coser, en algunas... Totalmente desigual, totalmente desigual. Totalmente. Así es, en algunas condiciones incluso esto implica hasta ir a buscar agua y leña, ¿no? O sea, que es algo que tal vez nosotros no vivimos, pero muchas mujeres sí lo viven. Entonces se dice que esto es un motor oculto, que de hecho es el que mantiene el funcionamiento de nuestras economías, nuestras empresas y nuestras sociedades, que por eso es como muy invisibilizado el rol de la mujer en la sociedad y entonces a la mujer que se queda en casa dicen, es que ella no trabaja, ¿no? Cuando en realidad hace un trabajar. Muchísimas cosas. Muchísimas. Pero a los dos lados te va mal, ¿no? Porque, sí, o sea, totalmente. La que trabaja, pues tienes que cubrir más en la casa que otros, ¿cómo se llama? Que otros miembros. Oye, como dicen la mayoría de las mujeres que trabajamos, me voy a salir a trabajar nada más para descansar un ratito. De mi otro trabajo. De mi otro trabajo de la chamba de la casa, ¿no? O sea, así es una friega. Y literalmente porque también, Clau, cuando sales a un trabajo formal, ¿no? Pues tienes un horario de trabajo. En los trabajos de cuidado se ha visto que las jornadas pueden exceder a más de 14 horas, ¿sí? Y que aparte no hay una remuneración económica. Son mujeres que carecen de un servicio de seguridad social, carecen de una pensión, por supuesto, carecen de un sueldo. Entonces, hay una desigualdad muy terrible. Y si vemos como la comparación entre el hombre y la mujer, en todo el mundo se dice el 42% de las mujeres no pueden acceder a un empleo remunerado porque son responsables de trabajos de cuidados. O sea, ¿cómo te vas a ir a trabajar si tienes a tu papá en silla de ruedas y lo tienes que cuidar? Claro. ¿Me entiendes? En comparación con tan solo el 6% de los hombres. O sea, no digo que los hombres no lo vivan, claro, pero también. Hablamos de estadísticas. Lo viven diferente. No, la mucha mayoría. Pero fíjense que ha pasado también en la pandemia, que a mí me ha parecido una de las partes súper positivas, que es que al habernos quedado más en la casa, o sea, tenemos como más acceso al cuidado de los que, si esa parte nos toca de todas maneras y no tienes que salir a trabajar, aunque ha sido súper complicado, ¿verdad? Estar trabajando y cuidando niños y haciendo todo al mismo tiempo, pero finalmente estás más ahí. Entonces, esa parte de que nosotros tengamos que estar ahí como siempre presentes en el trabajo, ¿verdad? Haciendo hora nalga, y presencia, ¿verdad? Absoluta. Realmente, o sea, es algo que yo creo que por favor se quede, ¿no? O sea, más como en esta posibilidad de que podamos intervenir más, porque como mujeres somos hasta más eficaces, ¿no? Oye, pero ha venido a desestabilizar también, o sea, depende, en algunos hogares tal vez sí, y esa parte sí, porque el tener todo ahí da tranquilidad, ¿no? Y puedes organizar, planear, organizar tus rutinas, etcétera, pero también ha venido a desestabilizar mucho y a mostrar esta desigualdad, porque si los dos trabajaban y se quedaron en casa, pues entonces dices, pues aquí en casa, pues todo igual,
tú te conectas a qué horas, pero entonces tú tienes que también hacer, y ha habido como mucho, yo pienso, lo que percibo yo, no tengo datos, pero percibo que ha habido mucha desajuste familiar por esto, porque está siendo obvia esta desigualdad de la que Mariana habla. Está O siendo sea, más evidente, sí es como dicen, el otro día alguien comentaba, es que él está tomando café y yo estoy conectando al hijo y además viendo ¿no? O sea, como que No, y aparte es el que te ayude, o sea, se ve la percepción de es como, exacto. es sí. que él te va a ayudar cuando tú, no, es que si vivimos en pareja, si quieres te ayudo con una tarea de los hijos. No puede ser. Oigan, pero ahí hay un libro que también me encanta, de Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, ¿saben? Ella, lo leí cuando estaba haciendo el doctorado porque precisamente un grupo de amigas y mujeres, o sea, comentábamos mucho de esto, o sea, ¿qué tanto nosotros como mujeres? El libro se llama Lean In, recárgate, ¿no? Entonces, vamos, sí, claro, sí. Lo escribió en el 2015, es muy bueno el libro porque no, antes, creo tal vez antes, bueno, más o menos, pero salió otro libro luego que escribió también en el 2015 cuando perdió a su esposo, pero ella habla que nosotros también como mujeres tenemos este problema de que tampoco pedimos, o sea, somos bien buenas para quejarnos, ¿verdad? De que no nos ayudan, ¿verdad? Pero tampoco somos buenas como para recargarnos en los que nos están ayudando. Entonces, el ejemplo clásico es cuando estás criando al bebé, ¿no? Y entonces tú, o sea, ¿no? Tú le pones el pañal y tú le das de comer y tú le no sé qué y tú le haces todo, ¿verdad? Entonces luego llega el otro individuo, ¿verdad? Que con cara de, pues, a ver si le puedo ayudar a esta, ¿verdad? Todóloga maravillosa que todo hace y lo hace tan bien y ve la que linda mamá y todo. Y entonces ella llega, o sea, ella dice, a ver, si lo estás viendo que le pone mal el pañal, pues que se lo ponga mal y chin marín, ¿sí me entienden? O sea, y déjalo, o sea, pues que se le salga y que se embarre, ¿sí me entienden? Y todo, pero para que también él aprenda, porque si no, no, mira, quítate. Yo lo hago porque no te sale resolver todo, sí. Es totalmente cultural, pero eso es culturalísimo también. Es culturalísimo, pero es cultural en todos lados, aquí yo creo que más, o sea. Mucho aquí. Pero finalmente entonces nos quejamos también, ¿verdad? De no tener como los espacios, ¿verdad? Para poder hacer las cosas o que nos respeten o que nos cuiden o que X. Pero a la hora de que llega el pobre individuo, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de la crianza de los hijos, o sea, es así tal cual, ¿verdad? Lo descabezas antes de que empiece a cambiarle el pañal, ¿verdad? Hijo, a veces, claro. A veces. Y ahí para el real, pues. Sí, no, a veces, pero yo diría que mucho. Mucho. No, y sí tiene que ver tengo números. La parte que dices cultural, social, pero sí creo también que hay una responsabilidad a nivel gubernamental, o sea, que también se puede hacer mucho, como decía Edna, de política pública, acciones gubernamentales. Por ejemplo, en muchos países, ¿no? La incapacidad de los padres cuando la mujer tiene al bebé, pues que son incapacidades de meses para que precisamente el papá se involucre, o sea, y eso tiene que salir también desde otras esferas, no solo desde la parte cultural o desde lo que estemos educando a nuestros hijos. No es su responsabilidad individual tampoco. Sí, claro. Entonces creo que el reto es mucho más grande. Y bueno, realmente, ¿por qué estaba hablando yo de esto? No por feminismo y porque me vaya a poner a quemar brasieres, sino porque esto sí tiene un impacto en la salud. O sea, es que lo grave de esto es que esto tiene un impacto en la salud de la mujer, ¿no? Por una parte, lo que decíamos, si no tienen acceso a seguridad social, pues lo más probable entonces es que vayan poco al médico o nunca vayan al médico. Quién sabe cuándo fue la última vez que se hicieron un Papa Nicolau, un estudio, una revisión general. No tienen ahorros para el retiro. Entonces, igual, ¿cuál va a ser la capacidad económica que tengan para el cuidado de su salud en edades más avanzadas? Van a estar desprotegidas cuando lleguen a la vejez, tienen menor acceso a servicios de salud, poco o nulo tiempo para el autocuidado, que de eso ahorita Sabi va a hablar mucho más y es súper importante, ¿no? Por eso se les llama el trabajo de cuidado, porque por cuidar a otros dejas de cuidarte a ti. Okay. Y bueno, la brecha salarial, que ese es otro tema y que también ahí creo que más de lo cultural tendríamos que empezar a pensar en reformas sociales, donde no haya esta brecha salarial entre el hombre y la mujer, porque ahí también implica mayor riesgo e inseguridad alimentaria para la mujer, ¿no? Y en ese aspecto, en el tema de cuidado, somos buenas para cuidar a los demás y poco cuidadosas con nosotras.
porque además, o sea, me siento mal, pero primero están mis hijos. Me siento mal, pero estas son enfermedades de hombre, o sea, no revisamos nuestro corazón, por ejemplo, Sí. y que ya lo hablamos en el tema de salud cardiovascular, y que las mujeres no se cuidan, de decir, bueno, esas son enfermedades de hombres. El infarto solo le da a los hombres, entonces no checo yo el funcionamiento de mi corazón. A mí me dijeron que para lo único que tenía que cuidarme era el papá Nicolau, mi salud reproductiva. ¿Y tu salud ósea, digestiva, cardiovascular, pulmonar, mental? Entonces, tal vez sí nos cuidamos, pero no nos cuidamos de manera integral. Y esto también, en el sentido de lo que decía Oti, de esa perpetuación, de ese perpetuar cierto tipo de conductas, en esa programación fetal, pues también estamos programando a nuestros hijos, a que si crecen con una mamá que no tiene ese autocuidado, pues la ven como es un superhéroe, que no le pasa nada, que no le duele nada y que no le debe de doler nada. O sea, no es la programación celular, pero sí la programación de un comportamiento, ¿no? Exactamente. También. O sea, en ese sentido también vamos moldeando el ambiente. Claro, comportamiento, sí. Y, oigan, netes y netas, ustedes allá afuera, ¿qué onda? ¿Sí se cuidan o no se cuidan? Claro, a las mujeres. Y también para que nos... Esa pregunta va a las netas. Y además... ¿Y qué vieron en su familia también? Para que nos cuenten y nos dejen ahí sus comentarios. Y en ese sentido, hay cada vez más artículos, porque no es un área que se investigue lo suficiente, el tema del autocuidado en la mujer, y de los estudios que hay son específicamente más orientados hacia el tema de lactancia o el tema de embarazo o el tema de cáncer de mama. Hacia esas áreas es hacia donde se ha investigado más el tema del autocuidado, pero yo encontré un artículo que me parece sumamente bonito y relevante porque comenta que la salud es el resultado de los cuidados, empezando por uno mismo y por los demás, y la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia. Ahí es en donde empieza el autocuidado, y el autocuidado se puede ver como una acción de empoderamiento en salud en las mujeres, que lleva a una autonomía para tomar medidas de cuidado hacia sí mismas, reconocer el poder que tenemos nosotros, desarrollar sentimientos como autoestima y confianza, y todo esto va generando ese empoderamiento a través del conocimiento, del autoconocimiento y el autocuidado para tomar mejores decisiones de salud centradas en nosotros. Entonces, no, Sabi, ya te salieron varios memes de ahí, o sea, olvídense que la semana que entra ya va a estar aquello lleno de memes de Sabi, está buenísimo. Y es que al final, algo que deberíamos, y considerando que la carrera de nutrición es una carrera altamente feminizada, también deberíamos de centrar nuestras acciones, o sea, pensar que como nutriólogas o nutricionistas, tenemos también el vehículo para empoderar a la mujer a través de la alimentación, a través de conductas de autocuidado, a través de ese desapego de la dieta, como lo hemos visto, de una conducta restrictiva, opresiva, en donde pues tengo que caer en cierto tipo de cuerpo, en cierto tipo de parámetro, en cierto tipo de conducta alimentaria para encajar. Y entonces darle a través del autoconocimiento y el autocuidado la responsabilidad de sus propias decisiones para empezar a cambiar su entorno. Y con lo que hemos visto, tenemos la capacidad de revolucionar el mundo, pero debemos de empezar con nosotros desde el cuidado de nosotras. Entonces, esto creo que indispensables. Y esto, o sea, yo siempre he dicho que sí somos superhéroes, somos supermujeres. Superpoderosas, ¿no? Somos superpoderosas, pero el poder debe de radicar en nosotras mismas, para nosotras. Amor propio. Difícil, para permear. Difícil, exacto. Es difícil en una sociedad tan desigual, tan llena de micromachismos, de falta de oportunidades,
lo que comentaba Oti del tema de obesidad. Estaba viendo yo los resultados 2018 para el tema de obesidad en mujeres, el 40% frente a un 30% de hombres. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en tema de acceso, de alimentación, de educación, de nutrición, para ver esa diferencia de 10 puntos porcentuales? Pues es que sabes que, perdón, pero en el ambiente pues no nos está ayudando, ¿no? O sea, las políticas pues vamos lentamente, o sea, el ambiente es obesigénico, etcétera. Y a nivel clínico está abandonado. O sea, Sí, Y además, muy pobre atención. no tienes algo grave, urgencia médica, ajá, pues no hazte bolas. Ajá, ¿Quién te orienta? Digo, la y verdad, además, en nivel general, ¿quién te orienta en la alimentación, en cuidarte, en tu salud metabólica, en vigilar el peso, en vigilar la grasa? Esto es adecuado, estas prácticas, ¿no? ¿Quién está orientando a las mujeres? Nadie. y además no se le pone el empeño o la información adecuada, y entonces tiene un dolor, está exagerando, es histérica. Sí. Está somatizando. Exacto, se le hace menos al dolor. Está hormonal. Está hormonal. Entonces, Está en su periodo. No. Y ya llegas a menopausia y peor de abandono, porque Claro, aparte la y es- menopausia requiere salud, mucho apoyo a salud mental, que es nulo. Y esa parte de la menopausia también es una cosa bien interesante porque, o sea, culturalmente nosotros tenemos como una relevancia como mujer que es nada más como biológica y cultural. Y una vez que ya, o sea, ya sale, se te dejamos de pasó menstruar, Jubilada y sin estrógenos, ya te fregas. ya valiste, o sea, sale. Y aparte de eso, precisamente. Y nido o sea, vacío, o sea, jubilada, nido vacío y sin estrógeno. Madre eso, santísima. todo eso, pero aparte del Ya me nido vacío y sin mortifiqué. estrógeno, o sea, nos volvemos irrelevantes para culturalmente Para porque el ya no cuidado. somos La sociedad. productivas, mientras que los hombres pueden tener 80 años y seguir procreando y entonces ellos sí tienen como una relevancia en la salud y en la sociedad. Exacto. Y eso también, o sea, ¿no? ¿Cómo nos viven pues allá afuera ya cuando eres más grande? Y aunque se escucha como si fuera de la historia de antes, se sigue viviendo todo esto que estamos comentando. Claro. Y súper común. Esa es Y la luego realidad. cada vez más en nos todas vamos. las esferas, en todos las los esferas lugares que te- del país. ajá. O sea, no es esto de las comunidades indígenas o de No. hace 50 años, en No. todas las esferas, en todas las ciudades y en todas las edades. Por eso la etapa es tan dura esa última. En general, no a todo el mundo le va así, pero si hablamos en general, es muy dura porque ese estaba abandonado y ese es el abandono máximo. Así, Sí, para una llegas al mujer que máximo aparte abandono. fue lo más relevante, lo más necesaria y que la parte lo sigue siendo, porque sigue siendo y entonces también como desde la cultura occidentalizada, o sea, como también ya no le tenemos ningún respeto a la mujer adulta, mayor, que también de alguna forma viene a cuidar la historia de la familia, Antes la era la historia. sabiduría, es la sabiduría, ¿no? Así es, pero la barremos por debajo de la puerta, o sea. Sí, por supuesto. Oigan, pues hora de las netas. Así La es. neta de la neta y del planeta. La neta de la neta de la salud de la mujer. Desde una mirada de género. Desde una mirada de género, yo quiero decir la mía. Realmente la inversión en la nutrición de la mujer es un importante medidor de corto plazo para determinar retornos esperados de mejoras de la nutrición en el hogar. O sea, en la mujer está ese punto básico para la nutrición del hogar y en la capacidad, eso también me gustó mucho, en la capacidad general del desarrollo humano de un país. Pues sí, muy bien. A mí me gustaría decir que nomás volver a hacer hincapié en esta frase, el feminismo nos ha enseñado que las actividades que aparentan ser autodestructivas son invariablemente adaptaciones o intentos de hacer frente a un mundo. Y ahí podemos poner pues a las dietas y a toda una serie de cosas, a la antigrasa, etcétera. Sí. Muy bien. Yo voy. Necesitamos acciones multisectoriales, individuales, familiares, comunitarias, gubernamentales, para lograr el autocuidado en la mujer. Y esto para buena programación metabólica y una programación de comportamiento y impactar, ¿no? Así es.
Y tomando ahí de referencia lo que dice Oti del autocuidado, el autocuidado verlo como una estrategia de empoderamiento de la salud en las mujeres, una inversión a corto, mediano y largo plazo y una estrategia para modificar los ambientes, el fomentar el autocuidado en la mujer. Y mi neta, es hora de cuidar a las cuidadoras. Ay, buenísimo. Sí, y las mujeres somos la neta también. Otra La neta del planeta. Tomen todos. No, no es cierto. Otra camiseta, Mariana, con esa. Otra camiseta, sí. Una camiseta con la neta del planeta. Cuidar a las cuidadoras. Muy bien. Oigan, pues todos netos, netas, netes. Ahora sí, la siguiente nos vemos para medicina del estilo de vida, que es un temazo fundamental, ¿no? Hay mucho que discutir y que platicar sobre eso de medicina del estilo de vida. Entonces, pues nos vemos a la siguiente. Por favor, gracias por suscribirse, gracias por estar aquí, por escucharnos. Denles seguir, síganos, recomiéndenos, comenten con nosotros. Propongan temas. Propongan temas, realmente los queremos escuchar, los leemos y muchas gracias a todos y a todas por seguirnos, además a cada una de nosotras, Sabi, Mariana, Clau y también a ti. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, les mandamos Adiós. un beso y un fuerte abrazo. Bye.